Hola y bienvenido otra vez a otro episodio de What's Up Prof. Voy a adelantarme a ti. ¿Cómo estás, Martín? Estoy bien. Gracias. ¿Y usted? Yo también estoy bien, gracias. Queremos aprovechar lo que hicimos la última vez. Una vez más. Es un tema muy importante y creo que se malinterpreta mucho. Así que comencemos con una palabra de oración. Sí, hay mucha confusión sobre el tema y hay muchos puntos de vista. Así que oremos. Nuestro Padre Celestial, una vez más estamos aquí y te pedimos que nos ayude a que podamos hacer esta discusión, que pueda ser esclarecedora para todos, que podamos hacerlo para la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Martín, si puedo comenzar con una idea, y es que todo en las escrituras tiene que ver con la adoración. Eso es verdad, sí. Y tiene que ver con la confianza. ¿En quién crees? ¿En quién confías? Y uno de los problemas al principio fue la desconfianza. ¿Dios realmente dijo eso? ¿Eso no es desconfianza? Totalmente. Ok. Digámoslo de esta manera. ¿Quién es Él para decirte eso? Eso es una rebelión, ¿verdad? Y esa es la parte de la que sucedió en el cielo. Te diré cómo debería ser. No es solo una cuestión de cuestionar lo que Dios ha dicho. También es atacar lo que Dios ha dicho y darle la vuelta. Entonces vamos a hablar del reino y hay muchos puntos de vista respecto al reino de los cielos. Y si regresas al tiempo en que Jesús caminó sobre esta tierra, dijo que el reino de los cielos está cerca, porque básicamente ha descendido a ti, sí, refiriéndose a sí mismo. Por lo que no puedes divorciar el reino del rey. Y no puedes reemplazar al rey con otro rey, un rey interino. Él es el rey o no es el rey. Es como la antigua batalla entre Inglaterra y Escocia. Ya sabes, cuando Inglaterra decidió romper con el papado, ellos establecieron un monarca en lugar del papado. Entonces, el rey de Inglaterra se convirtió en el jefe de la iglesia. Entonces, ¿qué había hecho? En realidad duplicó el papado, sí. En Europa, los reyes estaban sujetos al papa, sí. E Inglaterra estaba sujeta al papa, como la Carta Magna y todas estas cosas muestran su miedo al papado. Pero eventualmente llegó al punto en que rompieron con el papado y el rey se estableció en el lugar del papado. Y luego hubo las guerras implacables como con Escocia, porque Escocia se negó a reconocerlo, sí. Y los escoceses dijeron que uno de sus gritos de batalla era que no tenemos ningún rey, solo Jesús. Ahora, ese no es un mal grito de batalla, ¿verdad? No, es muy bueno. En realidad es el que se supone que todos debemos tener también. Así que el reino. La gente tiene diferentes puntos de vista del reino. Y luego llegaste a la reforma. Solo quería decir que si los judíos en la época de Jesús tuvieran el mismo gritos de los escoceses, probablemente habrían terminado mucho mejor. Habrían terminado mucho mejor, sí. Pero ellos, su reino terrenal fue colocado en la posición del reino celestial. Sí, no tenían espacio para el reino celestial. Porque el reino celestial requiere un cambio de corazón. ¿No es ese el problema? Ese es exactamente el problema. Mientras que un reino terrenal todavía puedes arreglártela con tu naturaleza caída, sí. Puedes hacer algunas cosas bien. Así que en la Edad Media, la iglesia gobernó con mano de hierro y la reforma se rebeló contra ella y establecieron exactamente los mismos sistemas. Sí, iglesia y Estado. Y si vivía en un cantón protestante y eras católico, tenía que salir de allí.
Y si vivía en un cantón católico y quería ser protestante, tenía que salir de allí. Si no, podrían literalmente cortarte la cabeza, ¿verdad? Entonces era solo un sistema opuesto, pero aún duplicado, sí. ¿Era realmente el reino de Dios? No. Para cada tribu, nación, lengua y sabe todas esas cosas. Así que estamos hablando de venga tu reino. Es parte de la oración, no es parte del Padre Nuestro, por supuesto. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿de quién es el reino? El reino es de Dios. El rey es Jesús. ¿Alguna vez tuvo la intención de ser un reino terrenal? No. Si alguna vez hubiera tenido la intención de ser un reino terrenal, ¿no lo habría establecido Jesús? ¿No habría tenido el momento perfecto para hacerlo? Sí, porque Él es el rey. ¿De qué sirve que Él sea rey si no está aquí? ¿Se deshizo de César? No, no, no. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces hay dos opuestos allí. Y cuando se trata de un conflicto de intereses entre lo que Dios requería y lo que requerían los reyes terrenales, entonces tenías que elegir el derecho celestial en lugar del terrenal, sí. Así que cuando los fariseos dijeron a los discípulos que no predicaréis en este nombre, ¿te parece bien que nosotros deberíamos escuchar al hombre en lugar de Dios? ¿No? Por eso continuaron. Se metieron en problemas. Oh, muchos problemas. Sí, se metieron en muchos problemas. Intentaron matarlo. Sí, en realidad lo mataron. Y también lo dejaron por muerto. Y Herodes mató a su hermano. En realidad también hicieron el asesinato literal. Sí. Así que es fascinante. Así que necesitamos hablar sobre este reino. Y comenzamos de nuevo. Es una cuestión de adoración. Comenzó a quién tú adoras o en quién tú crees. Lo hicimos con la historia del sábado, así que tienes un requisito. Lo estás cumpliendo para reconocer a quien estás adorando. ¿Va a ser lo mismo al final? Sí. Entonces el tema final tiene que ser un tema de adoración. ¿A quién tú adoras? Y si no es así, entonces no hay coherencia en la Biblia. Es cierto. Así que si se trata de computadoras y sistemas bancarios en lugar de adoración, entonces hay algo serio que no encaja. ¿Está de acuerdo? Sí. Entonces se convierte otra vez en el hombre. Nos convertimos nosotros en dioses. Ok. Fue un conflicto entre en quién crees y a quién obedeces. Sí, al principio. Entonces, ¿no sería lógico que el conflicto será a quién le crees y a quién le obedeces? Exactamente igual. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Adora a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Adora a aquel que hizo el juicio. Implica una ley, sí. Implica obediencia. Adora a aquel que lo hizo. Es exactamente el mismo tema que en el Edén. Exactamente, ok. Así que hablemos del reino. Ahora, Martín, aquí hay un artículo interesante y es bastante nuevo, como puedes ver, es el 22 de junio del 2024. Y la pregunta es, ¿puede la nueva semana laboral en Grecia de 6 días ser un modelo para otros? En Grecia, el 1 de julio entrarán en vigor nuevas regulaciones que harán eso posible para los afectados. Significaría una semana laboral legal normal de 48 horas en lugar de las 40 anteriores. En teoría, los empleados pueden elegir trabajar más si las empresas lo quieren. Aquellos que trabajen más también recibirán más salarios. Y luego está la pregunta, ¿puede esto ser un modelo a seguir para otros países? Ahora, si retrocedemos un poco en la historia, cuando Grecia estaba en una situación financiera desesperada, sí, entre el 2009, sí, 2009, por ahí, olvidé la fecha exacta, pero el punto es que fueron sometidos a pautas y restricciones muy estrictas por parte de los poderes bancarios europeos que los rescataron. Sí, así que las personas que le dieron el dinero tenían reglas que venían con el dinero, sí. Y una de las reglas era que básicamente tendrían que trabajar esta semana laboral de 6 días, sí.
Mientras tanto, los países europeos han estado experimentando con cuatro y otro trabajo. Sí, es Europa. Pero ahora Grecia está marcando el ritmo y regresando a este modelo de trabajo. Pero la Constitución también debería garantizar un día de descanso. Ahora, con una semana laboral de 6 días que no deja mucho margen en cuanto a qué día será, y se violaron ese principio cuando se implementó en 2009, había sanciones muy severas si no lo hacías. Así que si alguien quería tener una exención por cualquier motivo, no había mucho margen para otorgar esa exención. Y aquí tenemos nuevamente la misma situación en la que ahora introdujeron este modelo. Y obviamente un día será un día de descanso. Sí. ¿Y qué día será ese, Martín? El domingo. Sí, el domingo. Y debido a que es una semana laboral de 6 días y el domingo es un día de descanso obligatorio, cuando se convierta en eso, ya está escrito básicamente en las áreas grises. Entonces no habrá margen para que usted elija otro día, ¿verdad? Así que esto es muy interesante. Puede ser un modelo a seguir para otros países. Están haciendo esta pregunta. De hecho, en 2009 ya decidieron que esto iba a ser el modelo a seguir, porque fue impuesto por los poderes bancarios que los rescataron. Así que un desarrollo muy interesante, sí, muy interesante. Y luego, Martín, hay otro desarrollo muy interesante en los Estados Unidos, donde el estado de Luisiana ha decidido hacer obligatorio volver a poner los 10 mandamientos en las aulas de la escuela. Y el gobernador republicano Jeff Landry afirmó y firmó la legislación desde el auditorio de una escuela católica la semana pasada. Eso es muy interesante. No está separado del sistema católico. Sí. Así que después de anunciar que no puede esperar ser demandado al convertir a Luisiana en el primer estado en exigir los 10 mandamientos en las escuelas. Ahora, esta es una puerta de prueba para la separación de la iglesia y el Estado. Sí, será muy importante analizarlo. Sí, pero ya es un precursor, sí, pero están siendo provocativos. Es muy provocativo, sí, muy provocativo. Ok, y dice, no puedo esperar a que me demanden. ¿Por qué no? Porque la idea es llevarlo hasta la Corte Suprema. Lo que básicamente quieren es un fallo de la Corte Suprema que no viola exactamente la separación de la iglesia y la primera enmienda, sí, y la primera enmienda. Y si solo especula un poco, ¿quiénes son la mayoría en la Corte Suprema? Son los católicos, los católicos. La ley de Luisiana requiere que todas las escuelas muestren el texto exactamente como está escrito en la factura y en un cartel o documento enmarcado que tengas al menos 11 pulgadas por 14 pulgadas como mínimo y en una fuente grande y fácil de leer. El juez Herlar, que tiene 2 niños en la escuela primaria pública de Nueva Orleans, dijo que la versión específica de los 10 mandamientos aprobada por el estado de Luisiana no son los mandamientos como yo y muchos judíos lo conocemos. La pantalla deletrea el nombre de Dios, por ejemplo, sea como sea, Martín. Es interesante leerlo desde el auditorio de una escuela católica. Sí. Estoy seguro de que ahora el mundo está guardando los mandamientos católicos porque santifican el domingo, sí. Es una ley católica como hemos visto, no una ley bíblica. Por lo que los 10 mandamientos, tal como se habrá mostrado, representarán la versión católica. Definitivamente, ¿ok? Y no la versión bíblica, no. Especialmente cuando se trata del cuarto mandamiento, pondrán la versión corta. Correcto. Pero este es el punto en el que estamos. Hay un impulso para que la religión vuelva al sistema, ¿ok? Seguimos
leyendo a Rachel Lasser, cuyo grupo Americanos Unidos por la Separación de Iglesia y el Estado argumentó en la Corte Suprema en otra importante prueba de la primera enmienda del 2022. Dijo que la ley de Luisiana es un excelente ejemplo del nacionalismo cristiano que está en marcha en todo el país, desde exigir prohibiciones religiosas en las escuelas hasta apoyar prohibiciones de libros e instalar capellanes en las aulas. La ideología política es la amenaza fundamental para nuestra democracia, dijo. Entonces, aquí hay un desafío importante. ¿Es un desafío entre el rey del norte y del rey del sur, Martín? Definitivamente. Definitivamente, porque este es un excelente ejemplo de eso. ¿Ok? Y hemos tenido todas estas cuestiones ideológicas en segundo plano. Así que había una caricatura política, si podemos decirlo de esa manera, que se publicó, y aquí hay una maestra con algo en la mano y dice: en la escuela, esto es un escándalo, y pega este cartel encima. Así que es una cuestión moral, claro. Y este es nuevamente un excelente ejemplo del rey del norte y el rey del sur. Son dos ideologías. Ahora, si has destrozado la ideología del rey del sur, llevándola de lo sublime a lo ridículo, y eso es básicamente, ¿cuál es el argumento? Sí, todos tienen este problema de transgénero, están ahí para irritar los nervios de las personas y empujarlos en una dirección. Es una dialéctica hegeliana muy agradable. Y es muy fácil subirse al carro. Puedes ser absorbido por esto y subirte a una caja de jabón, a una tribuna, especialmente cuando lees la Biblia, cuando eres cristiano. Cuando este es el tipo de cosas que te absorberán muy rápidamente. Está bien, ¿es una cuestión de adoración? Sí, es una cuestión de adoración, ¿cierto? Hay algo más aquí. Si miras la forma en que se representa aquí, incluso en la caricatura, y la miras aquí, las dos tablas de piedra, así es como se representan en la Biblia, 5 en una y 5 en la otra. No, son 4 en una y 6 en otra. Son muy largos, están aquí en la primera tabla refiriéndose a tu deber hacia Dios. Y solo hay 4, el cuarto es el mandamiento, pero aquí hay 5 y puedes estar bastante seguro de que el sábado no será el sábado, sino el domingo, ¿verdad? Porque hay tantos movimientos que vinculan el domingo al tema. Exactamente, ese sería el que solo los estados recuerdan, santificar el día del sábado. Y ahí es donde termina, por lo que no se vincula eso al séptimo día, donde dice, porque Dios fue el creador. Ok, si esto se convierte en ley estatal y es igual a la versión católica, entonces, ¿quién recibe la adoración? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica recibe la adoración y le adoraron a esta bestia. ¿No dice la Biblia eso, que le adoraron? Sí. Y en otros lugares la Biblia dice que si obedeces, estás sujeto a que si eres obediente a una causa incorrecta, entonces estás sujeto a una causa incorrecta, ¿cierto? Entonces es una cuestión religiosa de adoración y se ha retratado de tal manera que la gente esté irritada y lista para tomar la ley en sus propias manos. Eso es todo. Así que tienes mucha gente apoyándote y mucha gente que está de acuerdo con esto. Y tiene muchos de ellos casi en el lado secular. Pero también hay algunos que ven que hay luces rojas para esto. No hay lugar para la legislación en Dios, en las leyes de Dios. Sí, pero el problema es que aquellos que ven que hay algo mal en ello son desafortunadamente una gran cantidad de ellos están en el movimiento drag queen, exactamente, y agitando el aborto, ya sabes, la longitud de onda transgéneros y el etcétera, etcétera, etcétera. No ven el problema real. El problema es a quién tú adoras. El sistema
las leyes del mundo y las cuestiones morales o a Dios. Ese es el verdadero problema. Así que tal vez podamos dejarlo claro de nuevo. No te dejes absorber por esto. No, no te dejes absorber por esto. No te dejes absorber por esta ideología. Personalmente diría, bueno, me alegro de que pongan los 10 mandamientos que están volviendo a este lugar, pero no puedes regocijarte porque son los equivocados. Es un problema, ¿ok? Entonces se refirieron a ese artículo a que hay un aumento del nacionalismo cristiano. Hemos estado hablando de eso durante mucho tiempo, mucho tiempo, pero no se puede divorciar el nacionalismo cristiano del dominionismo. Están vinculados como gemelos siameses. Sí, sí. El nacionalismo cristiano puede ser un sentimiento, sí, pero el dominionismo es una ley. Ok, tienes que explicárnoslo. Sí, ok. Cuando llegas al punto del dominionismo, entonces has hecho que tu nacionalismo cristiano sea obligatorio. Lo has impuesto a la gente. Sí, y eso es la aplicación de la ley por parte de la iglesia y el Estado. Así que ya sabes, tenemos la guerra de la bandera. Algunas personas que quieren quemar la bandera, algunas personas quieren arrodillarse sobre una rodilla cuando se trata del nacionalismo. Es una guerra entre nacionalismo y los no nacionalismo. Pero una vez que lo ha convertido en ley, entonces se convierte en dominionismo porque tienes una regla. Así que digamos que hay muchos que se inclinan a llevar su nacionalismo cristiano al siguiente nivel y aplicarlo. Entonces son dominionistas. Sí. Ok. Aquí tenemos un artículo que también es muy interesante. Ya viene de noviembre del 2022. Pero dice el siglo cristiano. El ascenso silencioso del dominionismo cristiano. Ahora, un aumento silencioso es un movimiento que está trabajando en la oscuridad. Sí. Es una hermosa declaración en el espíritu de profecía sobre algo más que está sucediendo en la oscuridad. Sí, un movimiento. Ahora, en aquellos días, Jerry Falwell todavía era muy prominente y quería preparar a Estados Unidos para el fin del mundo. Y los partidarios evangélicos de Ted Cruz quieren apoderarse de Estados Unidos. Eso es muy interesante. Ahora, no sé quién va a ser el vicepresidente, pero ¿está en la lista corta? Sí. Ted Cruz también lo está. E independientemente de si pasa el corte o no, va a ser parte del equipo. Así que leamos lo que repitió Ted Cruz. Cruz ha sugerido que podría postularse en 2024. Representa una cosmovisión evangélica ascendida, más recientemente, bastante diferentes del dispensacionalismo. ¿Ves? Dispensacionalismo, y hemos estado hablando mucho de ello, y Marlo y Robert también han estado hablando mucho de ello. El dispensacionalismo cree que la iglesia cristiana será arrebatada y no será parte del reino. El dominionismo es totalmente diferente. Es bastante diferente del dispensacionalismo, porque los cristianos en realidad se están gobernando aquí abajo. Así que, ¿no es fascinante cómo dos ideologías diametralmente opuestas pueden ser malos compañeros? Sí, sí. Se apoyan mutuamente porque ambos los están alejando de la verdad. Pero ambos quieren el ascendiente cristiano. El uno quiere llevarlo al cielo y el otro quiere gobernar aquí en la tierra. Pero ellos son malos tipos porque tienen el mismo nacionalismo, el nacionalismo cristiano como base común. Por lo que ambos apreciarán las mismas leyes. Sí. Así que digamos que hacen un acuerdo, se sientan en una habitación y deciden trabajar juntos. Uno dirá, bien, trabajaré por esta causa, aunque seré arrebatado. Y el otro dice, está bien, trabajaré por esta causa, eventualmente lo implementaré. Esa es la diferencia entre los dos, ¿sí? Pero, ¿no es extraño, Martín, que dos ideologías tan diferentes puedan ser compañeros de cama? Me recuerda el ecumenismo, sí. Puedes tener las mayores brechas entre ideologías y
concentrarte en unas o dos cosas que tienen en común y luego tirar todo por el retrete. La gran trampa de esto siempre ha sido que solo tienes que encontrar un terreno en común en algún lugar. Luego puedes ceder a otra cosa y luego lo entendiste todo mal. Este dominionismo, Martin, y el dispensacionalismo sería interesante si vinieran del mismo establo. No creo que esa sea una sorpresa. No es un secreto, no es un secreto. Ok, así que el dispensacionalismo lo refinó básicamente a través del sistema jesuita. Está bien, usaron algunos protestantes para expresarlo, pero viene del establo de los jesuitas. Pero siempre han sido dominionistas desde el principio, sí. La Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana tiene que gobernar, y ellos son amilenialistas, por lo que gobernarán por siempre, básicamente. Eso es lo que dicen que está destinado. Así que, ¿qué es el dominionismo cristiano? Es la creencia de que los cristianos deben tomar el control moral, espiritual y eclesiástico sobre la sociedad y sobre el control de la sociedad. Eso implica acciones legales. Definitivamente. Ok. Ha aumentado bastante silenciosamente en la sociedad estadounidense y no ha tenido batallas públicas importantes con el dispensacionalismo. Son compañeros. Se han superpuesto de manera interesante como lo indica la calidad de recepción de Cruz en Liberty. Los evangélicos individuales no necesariamente se atribuyen a uno u otro, por lo que no importa la diversidad que tengan, pero lo que parecen estar en el gobierno hoy se inclinan hacia el dominionismo, sí, quieren que así sea, quieren gobernar desde allí. Ahora, ¿esto hace cosquilla en tus ideas proféticas? Oh, sí, seguro. ¿Esto no para tu antena? Te muestra que este péndulo profético definitivamente está ahí. Sí, y aquí hay personas que son muy prominentes, que incluso están en una candidatura potencial para vicepresidente. Ahora, no sabemos quién será. Incluso si dentro de una semana van a anunciarlo, esto no quedará desactualizado porque él será parte del equipo, y todos ellos son parte de ese proyecto 2025. Absolutamente, absolutamente. Está básicamente escrito allí en el libro. Sí, creo que lo van a colocar en el lado de Ars. Sí. Seguro que es un documento muy grande de más de 90 páginas. Bien, saltemos al 29 de mayo del 2024. Este también es un artículo muy reciente del noroeste de Global News. ¿Quiénes son los dominionistas que respaldan a los candidatos conservadores? Un número creciente de congregaciones religiosas adoptan una ideología llamada dominionismo. Eso exige que los cristianos controlen o sean la influencia principal en el gobierno estadounidense. ¿Quiénes son los dominionistas? ¿Y qué significan para el futuro de la democracia? Sarah Ricard Swatch, profesora asistente de religión y de antropología en el noroeste de Massachusetts, dijo el escritor e investigador Frederick Clason que lo que alguna vez fue un movimiento oscuro ha ganado poder político en las últimas décadas y es un actor en las elecciones locales y nacionales en todos los Estados Unidos. Hemos estado diciendo esto durante años y años y años. ¿Qué sucederá? Sí, y está sucediendo. Y no lo hicimos pensando con nuestras lenguas ni nuestras mentes, lo hablamos de la escritura, sí. Es una cuestión de adoración, seguro. Es una escatología utópica de los últimos tiempos. La mayoría de los dominionistas, pero no todos, enfatizan que la iglesia cristiana madurará y florecerá y ganará dominio en la sociedad antes de que Cristo regrese. Eso es básicamente lo que es. ¿Es esto a lo que aspira la Iglesia Católica Romana? Sí. Siempre han querido eso. ¿Recibió una herida mortal? Sí. ¿Fue retenida durante un par de siglos? Sí. Gobernó y luego recibió la herida mortal y comenzó a sanar nuevamente en 1929. Obviamente será completamente sanada por esto. Será completamente sanada. Y los Estados Unidos protestantes
ayudarán en ese proceso porque le darán su poder a la bestia. ¿No es así? ¿Cierto? Así que, Martín, siempre es interesante para mí que cuando miras la profecía y miras la Biblia, la gente quiere agregar cualquier opinión. Una bestia es un reino, sí, y describe cuál es. Y es un reino que representa ese reino. Es un rey. ¿De qué monarquía estamos hablando aquí? Del papado. El papado, porque ese es el que tiene una connotación religiosa. Por lo que continúa diciendo que la enseñanza se opone a la doctrina cristiana estándar, también llamada premilenianismo, que sugiere que Cristo tiene que regresar primero antes que un reino cristiano sea establecido en la tierra. Richard Swat dice, ahora Martín, esta es una fuente secular. Hemos estado predicando esto desde que tengo uso de razón. Hemos estado predicando sobre este tema, ¿cierto? Y aquí hay una fuente secular que lo confirma. Y todo el mundo no lo cree. Siempre gritan conspiración, teoría de la conspiración. Por lo que el final de lo dominionista es crear un reino cristiano en la tierra mientras aún estemos vivos. En resumen, eso es lo que están haciendo. Y eso no es tan diferente de lo que los judíos quieren hacer. Así es. Así que, Martín, esto está en oposición a la doctrina cristiana estándar. Está en oposición a lo que cada 10 personas de la Biblia habla. Lo saben. Al menos algunos de ellos sí. Sí, informaron mucho y lo saben, pero el mundo cristiano no parece saberlo, no. Y seguirán siendo dispensacionalistas o van a ser dominionistas. También puedes llamarlo reconstruccionistas, porque quieren reconstruir el reino aquí en la tierra, sí. Y según esto no es bíblico. Así es. Ok, tomemos otro artículo del 2022 que da algunos antecedentes sobre las personas que están en la lista corta. Ya sea que sean irrelevantes, están en el gobierno. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, en Hillsdale College, se puso toda la armadura de Dios, se mantuvo firme contra los esquemas de la izquierda. ¿Es el norte versus sur? Descaradamente, ¿cierto? Solían ser solo los ministros y predicadores evangélicos quienes invocaban la guerra espiritual contra la izquierda. Ahora los políticos también lo hacen. Aquí está Amy Hatter, Anna Kellogg, en la reciente visita de DeSantis a Hillsdale College, una universidad de artes liberales en Michigan, mientras visitaba una universidad cristiana privada en el sur de Michigan, que ejerce influencia en la política nacional. El gobernador Ron DeSantis reformuló el pasaje bíblico para entregar un mensaje a los conservadores. Pónganse toda la armadura de Dios, manténgase firme contra los esquemas de la izquierda. Eso es un poco reformulador, ¿cierto? Enfrentará flechas ardientes, pero si tienes el escudo de la fe, los vencerás. Y en Florida, caminamos por la línea aquí, dijo DeSantis a la audiencia en Hillsdale College en febrero. Y puedo decirte esto, acabo de comenzar la lucha. ¿Es una guerra? Sí, seguro que lo es. Es una guerra. Sí, están preparando. ¿Qué dijo ese gobernador de Luisiana? Estoy deseando que me lleven a los tribunales. ¿Quieren guerra? Quieren guerra. Quiere que la guerra llegue hasta la Corte Suprema. Así que, Martín, ha habido mucha preparación con todo esto y ha surgido en silencio. Pero ahora hemos hablado de DeSantis y hemos hablado de Cruz. Ambos tienen ideología dominionistas. Está bastante claro. Vayamos a político. Las elecciones de 2024, los aliados de Trump se preparan para infundir nacionalismo cristiano en la segunda administración. ¿Estamos progresando? Seguro que sí. Son parte de este movimiento. Este movimiento. No es exactamente, Martín, que incluso dentro de nuestras propias iglesias tenemos teólogos avestruces, que te sientas con ellos, y administradores que te sientas con ellos y tienen la cabeza en la arena y se niegan a reconocer que esto está sucediendo ante sus propios ojos. Sí, es realmente triste. Y ese video de la reunión del G7 y cómo todos se alinearon y reverenciaron al Papa mientras lo llevaban en su silla de ruedas,
Todos estaban extasiados. Sí. Y nadie recibe el mensaje de que se le está dando poder a la bestia y se están rindiendo homenaje al sistema. Nadie entiende el mensaje. ¿Cómo ve eso? ¿Alguien lo hizo? Sí. Si no viste ese video, ve y míralo. Y vea la forma en que todos estos líderes del mundo, esos G7, y eso es básicamente, son los líderes importantes del mundo. Supe que alguien fue lo suficientemente valiente como para escribir una carta a alguno de los líderes en un país europeo prominente. Le envió ese video y le dijo básicamente que saquen la cabeza de la arena y dejen de predicar que estábamos propagando mitos del siglo XIX. Encabezando el esfuerzo está Russell Botts, porque no sé cómo pronunciar ese nombre, pero espero no violarlo demasiado. Presidente del Centro para la Renovación. Eso suena como un reconstruccionista. Sí, bueno, suena como un reinicio. Un parte de consorcio conservador que se prepara para el regreso de Trump al poder. Un influyente grupo de expertos cercano a Donald Trump está desarrollando planes para infundir ideas nacionalistas cristianas en su administración, en caso de que el expresidente regrese al poder, según los documentos obtenidos por Político. ¿Hemos estado predicando esto? Lo mismo, como mencionamos anteriormente, también tiene el documento del Proyecto 2025 que se vincula con esto. Esto es increíble. Así que encabezando el esfuerzo está ese compañero Russell, que sirvió como director en la Oficina de Administración y Presupuesto de Trump durante su primer mandato y se ha mantenido cerca de él porque es frecuentemente citado como un potencial jefe de gabinete en una segunda Casa Blanca de Trump como presidente del Centro para la Renovación de American Think Tank, un grupo líder en un consorcio conservador que se prepara para un segundo mandato de Trump. Pero, ¿está el mundo maduro para este tipo de cosas? Definitivamente quiero decir, si simplemente miras a Europa, lo que hemos mencionado en su totalidad, el cambio a la derecha y quiero decir, en Francia, está después de Macron, hizo todo eso de que tiene que haber elecciones o simplemente tener una encuesta. Ahora tienen que tener elecciones, mucho antes. Él habría estado en el poder hasta el 2027, sí. Y probablemente será que termine en el 2025, sí. Sí, todo se mueve muy rápido. Vi algo interesante de que todo el sistema bancario está a punto de cambiar en 2025. Pero no entremos en eso. No somos... Es parte de la historia porque la economía va a estar involucrada en esto. Pero, ¿sabes? Hace muchos años di un sermón llamado Estoy escuchando el estruendo. Sí, fue en Transformación Total. Donde hablamos sobre los dos asedios de Jerusalén y cómo se están replicando en el 1888. Hubo esta presión para introducir la legislación dominical y el dominionismo. Y ahora viene de nuevo. Es como la segunda temporada. Puedo escuchar el estruendo del ejército romano viniendo. Sí, exactamente. ¿Puedes escuchar el rey del norte saliendo de sus carros de fuego? El estruendo del domingo. Aquí vamos. Aquí hay un artículo del 18 de mayo del 2024. ¿Sabes, Martín? Lo fascinante de la profecía es que puedes especular sobre cómo va a suceder. Pero la imagen se vuelve más clara cuando los titulares de las noticias te dicen exactamente lo que va a suceder. Y mira la imagen en este artículo de AP News. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador. Trump es mi presidente. ¿No es interesante? Esto es nacionalismo cristiano, que es dominionismo. Oh, bueno, y el otro. Esto es perfecto. Esto es absolutamente perfecto. ¿Sabes qué? Mira, la gente a veces pensará, oh, ya puedo escucharlo o puedo verlo, que lo escriban. Así que, entonces no quiero una vida mejor que una vida cristiana y no secularista. Sí, pero no quiero el aguijón de la muerte en esto. No quiero la mentira adjunta a lo que parece ser exactamente la verdad. Y estamos emocionados porque entendemos que esto es lo que dice la profecía que tiene que suceder. Tiene que suceder, sí. Entonces,
Jesús es su Salvador. Trump es su candidato. Los partidarios del expresidente dicen que comparten los valores de la fe, mientras Donald Trump infunde cada vez más adornos cristianos en su campaña, mientras avanza hacia una tercera nominación presidencial republicana. Su apoyo es tan fuerte como siempre entre los evangélicos y otros conservadores. Trump apoya a Jesús y sin Jesús Estados Unidos caerá. Kimberly Bob de Florence. Ahora, acabamos de hablar de eso. Mientras se unían otros partidarios del expresidente que ingresaban a un meeting de campaña cerca de Dayton, Ohio, muchas de las camisetas y gorras que usaron y vendieron en el meeting de marzo proclamaron lemas religiosos como Jesús es mi Salvador, Trump es mi presidente, y Dios, armas y Trump. Martín, eso ni siquiera coincide. Eso suena como Jesús. Eso suena como cuando Pedro le cortó la oreja. Muy bien dicho. Estoy muy orgulloso de ti. La camiseta de un hombre declaró hacer que Estados Unidos vuelva a ser piadosa de nuevo, con la imagen de un Jesús luminoso poniendo sus manos solidarias sobre los hombros de Trump. Ahora, Martín, no quiero entrar en detalles sobre la sinceridad de la gente, ni nada de esa naturaleza. Pero de alguna manera hay algo que no encaja del todo. Ok, como que Trump nunca ha admitido que se ha arrepentido de sus pecados. Y Mitt Romney dijo el otro día que no puede apoyarlo porque hay demasiados esqueletos en ese armario de una persona de tal naturaleza que él no querría ser asociado con esa presidencia. Sea como sea, yo siempre quiero darle a la gente el beneficio de la duda. Y no niego su sinceridad ni nada de esa naturaleza. Pero esta sinceridad es mentira sincera. Y ese es el problema. Ese es el problema porque siempre puedes decir, como acabas de mencionar, sí, pero nadie está sin pecado. Puedes tirar todas esas cosas, pero no es así. Aquí hay un engaño, aquí. Ese es el problema. Hay un engaño. Y nosotros no tenemos que mirar a las personas, tenemos que mirar los eventos, lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Así que volvamos a ese artículo sobre cómo Luisiana se convirtió en el primer estado en exigir los 10 mandamientos. Ya lo hemos abordado, solo estamos poniendo la diapositiva. Y hay una agenda aquí, sí, seguro. Se está empujando los límites para introducir el dominionismo, sí. Para obtener la aprobación de la Corte Suprema, tal vez sí. Ok, saltemos a Europa. Aquí está CNA, Agencia Católica de Noticias. Presidente alemán lamenta el papel disminuido de la Iglesia en la época católica. Ahora, aquí está el presidente alemán lamentando el papel cada vez menor de la Iglesia Católica. Esta sociedad está en tal desastre, sí. Si tan solo la Iglesia todavía estuviera involucrada. Vamos en la misma dirección, ¿sabes? Dijimos que esto se trata de la Biblia. La Biblia no lo dice. La gente se cansará tanto de la mentalidad del rey del sur que van a querer que el rey del norte gobierne. Sí. Así que aquí está Steinmer describiendo el papel cada vez menor de la Iglesia y su posición en la sociedad alemana. Llamó a un debate autocrítico para contrarrestar la indiferencia hacia la religión y la creciente alineación de las instituciones. Si las iglesias no logran inspirarnos, su mensaje es demasiado tranquilo, demasiado neutral, anodino. Stein, un protestante, señaló que los católicos comprometidos se encuentran entre los pilares más sólidos de nuestra sociedad democrática arraigada en la libertad. El protestantismo a través del Golfo tomará la mano de Roma, absolutamente. En los Estados Unidos, sí, ya está hecho. Y en el resto del mundo, el resto de los 10 cuernos, los países europeos, sí. Y los afiliados. Maloney, una gran católica, ella fue la que invitó al Papa al G7, correcto. Entonces, lo que el protestantismo logrará en el nuevo mundo, el catolicismo aceptará con gusto en el viejo mundo, sí. ¿Qué le dijo en su mensaje a los católicos? ¿Cuál es el día católico? Enfatizó
El Papa Francisco, el lema del evento, el futuro pertenece al hombre de paz, hizo referencia al Salmo 37. Martín, tengo un extraño temor de que este hombre de paz puede ser un usurpador. Con seguridad, porque el hombre de paz del Salmo 37 no es el Papa. No, no. ¿No quiere el Papa la paz en Gaza? Sí. ¿No quiere la paz en Ucrania? En todas partes. ¿No quiere devolver a los niños? Bueno, creo que están apostando por el caballo equivocado, sí. Ok. Pidió el Santo Padre. Eso es una blasfemia en sí, decir Santo Padre. En una reorientación genuina hacia Dios y resaltó la interconexión de varias crisis sociales. Así que, si no traes a Dios de regreso a esto, reformulémoslo. Esto traerá a la iglesia de regreso a esto, sí. Así es como lo piensan. La mucha moral social, económica y crisis política que estamos viviendo están todos interconectados. El cuidado de la naturaleza, la justicia por los pobres, el compromiso de la sociedad, la protección de la vida y la familia, la defensa de la dignidad de toda vida humana, así como la paz exterior e interior, todos pertenecen, todos estamos juntos, afirmó el Papa. Ahora, de todos estos, ¿cuántos de ellos están centrados en Cristo? Ninguno. ¿Cómo puede decir eso, Martín? Porque lo es. Desafortunadamente es la verdad. Es la verdad, sí. Nada tiene que ver esto con Cristo y la adoración de Dios, nada. Todo son obras hechas por el hombre. Eso debe ser una salida automática de tu adoración a Dios. Ok. Entonces, ¿hay algo malo en esto? En esencia, no. Claro que hay algo seriamente malo. Oh, quiero decir, sí, si hay algo malo en hacer justicia para los pobres, eso quería decir. No, no, definitivamente no. Pero esto está mal. Que este debe ser el punto principal. Ok, todo el enfoque, exactamente. El carro está enfrente al caballo. Están desconectados del caballo por completo. Ni siquiera han mencionado que han cambiado la postura. Ok, así que Martín, creo que debemos discutir el tema del reino. Porque la gente está realmente confundida. Podemos verlo por las preguntas que estamos recibiendo. ¿Y sabes qué? ¿Qué hay de malo con ello? Solo estamos tratando de reordenar la sociedad y volver a encaminarla. Sí. Entiéndelo, y en realidad es por Dios. Sí, estamos haciendo esto por Dios. Y si te matamos, lo estaremos haciendo por un servicio a Dios. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Sí. Dieron armas, Dios y Trump. Entonces, Martín, ¿de qué se trata el reino de Dios? Necesitamos estar arraigados en las Escrituras, sí. Necesitamos saber de qué se trata. Y si perdemos este punto, perderemos el autobús. Miremos a algunos de los eruditos del mundo y obtengamos algunas citas. Philip James es uno de los eruditos, teólogo, y escribió un libro, El Jesús que nunca conocí. Miremos su cita en su libro, El Jesús que nunca conocí. Él lamenta el hecho de que el reino de Dios requiere actitudes tan diferentes para su adhesión a las que a menudo muestran aquellos que quieren propagarlo. La historia se replica con intentos de establecer un equivalente humano del reino. ¿Tienes razón? Sí. Escribe a los cruzados que saquearon el cercano oriente, las puertas de la conquista, que convirtieron el nuevo mundo en la punta de una espada, los exploradores cristianos en África que cooperaron con el comercio de esclavos. Todavía estábamos sintiendo las consecuencias de sus errores. La historia muestra que cuando la iglesia usa las herramientas de los reinos del mundo, se vuelve tan ineficaz o tan tiránica como cualquier otra estructura de poder, y siempre que la iglesia se ha entremezclado con un estado, como el Santo Imperio Romano, la iglesia de Cromwell, la ginebra de Calvino, el atractivo de la fe también sufre. Irónicamente, nuestro respeto en el mundo disminuye en proporción a cuán vigorosamente intentamos obligar a otros a adoptar nuestros puntos de vista. Está muy bien dicho. ¿Con cuánto puede estar de acuerdo? En desacuerdo, con todos. Estoy de acuerdo. Hay gente que lo ve, pero el mundo avanza a toda velocidad y no se toma nada de esto en cuenta.
Ok. Gracias, Phil y Yancy, por este comentario. Eso no significa que esté de acuerdo con todo lo que Phil y Yancy dice, pero esto es realmente acertado. ¿Sabe qué? Siempre decimos, hay muchas personas que abrirán los ojos y Dios lo incorporará al rebaño. Sí, nunca se sabe. Ok, aquí hay otro. Este es Philip Schaff, un erudito muy destacado. En su historia de la iglesia cristiana expresa una opinión muy similar cuando analiza la unión de la iglesia y el Estado bajo Constantino. Escribe, la, la cristianización del Estado equivalía por lo tanto en gran medida a un paganismo y la secularización de la iglesia era una ganancia temporal del cristianismo, en muchos aspectos cancelada por pérdida espiritual. Los líderes de la iglesia consideraron tal unión de la iglesia y el Estado como una restauración del mosaico y la teocracia davídica en suelo cristiano. Por lo que escribe esto en la historia de la iglesia cristiana, volumen 3, página 93 y 103. ¿Está de acuerdo? Sí. Así que hay muchos ejemplos en la historia de lo que sucede cuando intentas hacer estas cosas. Seguro. Y esta es una forma de iglesia y Estado, como lo hemos mencionado, y nunca es algo bueno, nunca es algo bueno. Y Yancy parece, estoy de acuerdo con su idea de Constantino, porque escribe en ese libro, El Jesús que nunca conocí. Desde Constantino, la iglesia ha enfrentado la tentación de convertirse en la policía moral de la sociedad. La iglesia católica en la Edad Media, un ejemplo, la Ginebra de Calvino, que fue una catástrofe. La Inglaterra de Cromwell, Cromwell literalmente perdió la cabeza finalmente. La Nueva Inglaterra de Windsor, por lo que incluso en suelo americano, la Iglesia Ortodoxa de Rusia, cada una de ellas han intentado legislar una forma de moralidad cristiana y cada una a su manera ha encontrado difícil comunicar la gracia. Escuchando sermones y leyendo los escritos de las iglesias contemporáneas en los Estados Unidos, a veces detecto más de Constantino que de Jesús. Eso también está muy expresado, muy bien expresado, diría que está bien, sí, seguro. Ok, así que podemos estar de acuerdo con ese sentimiento. Martín, espero que haya muchos académicos que observan estas cosas, no solo nosotros, lo que expresamos nuestras preocupaciones, hay muchos académicos que observan esas cosas y ven que algo anda mal. Y quiero decir que este libro ya fue escrito en 1995. ¿Qué dirían ahora esas citas que pusimos en la pantalla si vieran eso? Bueno, yo dirían que ya hemos llegado. Hemos llegado, ok. Así que saquemos una conclusión. Digamos, en gran medida los reformadores heredaron las estructuras estatales eclesiásticas de la iglesia de la Edad Media. Y nunca enfatizaron realmente la escatología como lo hicieron con la soteriología y eclesiología. Sí. Así que analicemos eso. Por favor, explique. La escatología es lo que la Biblia dice sobre cómo se desarrollará el futuro en términos del reino de Dios, estableciendo el reino de Dios. No simplemente adoptaron el sistema de la iglesia de la Edad Media de iglesia y Estado. Es por eso que tuvieron que deshacerse de los anabautistas, porque estaban propagando el bautismo de adultos. Y eso significaba que tomabas una decisión cognitiva sobre a quién serviría. Y no lo inaugurarías inmediatamente en el sistema de Estado eclesiástico mediante el bautismo de niños. Así que estamos hablando ahora del protestantismo que estaba haciendo esto. El protestantismo lo estaba haciendo. Y no solo los protestantes se deshicieron de ellos, sino también los católicos también. Porque también tenían una iglesia y un Estado. Y si nacías te registraban como parte de la iglesia católica y ese Estado de esa área en particular. Y luego no podías decidir que no te gustaba esa ideología, que tú querías otras. Así que en realidad se mantuvo hasta nuestros días. Sí, eso se impuso ese día. Así que naciste en realidad como tradición. Naciste aquí, no voy a cambiar porque nací así. Correcto, en esta iglesia. ¿Y a qué condujo eso? A una persecución terrible. Y entonces la gente hizo las maletas cuando surgió la oportunidad y huyeron al desierto, fueron a los Estados Unidos, vinieron a África, fueron a otras partes del mundo donde pudieron escapar de la tiranía.
Entonces su escatología era que la iglesia gobernara y establecerá los estándares morales y usted obedecerá. Pero no pudieron estudiarlo en la Biblia. Pero lo que hicieron fue un buen trabajo. Es en soteriología. Es decir, cómo tú eres salvo. ¿Cómo eres salvo? Por la gracia. Por gracia y la justificación. Aceptaron en eso porque estaban en desacuerdo con Roma en cuanto a cómo eres salvo por tus obras o por tu fe. Entonces, cómo ser salvo en Cristo, la teología fue un área objetiva que estudiaron. La eclesiología es cuál es el papel de la iglesia en todo esto y el pastor. Entonces enfatizaron eso, pero no tenían un estudio fundamentado sobre escatología. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Cómo serán las cosas en los últimos días? Ok, esto llevó a persecución y atrocidades que rivalizaban con las de las iglesias de las que se separaron. Es solo cuando se aprobó la Constitución de los Estados Unidos se formuló que este tipo de intolerancia religiosa cesó en la mayoría de los países cristianos. Lamentablemente, las nuevas teologías del futurismo y el dispensacionalismo introducidas por los jesuitas y que tanto agradaron a los evangélicos están llevando a la humanidad de regreso a la intolerancia que existía en aquellos días en que la historia llama la Edad Media. Es un resumen de lo que acabamos de hablar. Está muy bien expresado. Me pregunto quién escribió eso. No quiero tocar mi trompeta, pero yo lo escribí. Eso es exactamente lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, sí. Y si tomamos esto y miramos los artículos que acabamos de mostrar, puedes ponerlo todo en su lugar y ver cómo esto está empezando a suceder. Está volviendo a pasar porque hicieron eso, porque hicieron el ridículo tan prominente que esto le parece la única alternativa. En lugar de predicar la verdad y convertir a la gente al verdadero reino, seguramente están predicando el dominionismo. Y esa es la parte en la que dijiste que lo están guiando. Ellos son militantes, sí, son militantes. Entonces vayamos a la visión bíblica del reino. Es importante entender esto. Así que la palabra reino de Dios como tal no aparece en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el reino se presenta en tipos de sombras, donde el reino de Israel sirve como el tipo del reino de Dios. En este reino, Dios debía ser reconocido como el gobernante supremo. Ese es el modelo en el Antiguo Testamento. Por lo que un ejemplo sería 1 de Crónicas 29, 11 y 12. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Porque tuyas son todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres exaltado sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú reinas sobre todo. En tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano el engrandecer y dar poder a todo. Y en el Salmo 22, 28 dice que el reino es del Señor, y Él es el gobernador entre las naciones. Así que este es el concepto del reino. No tenemos más rey que Jesús. Sí, podemos reformular, no tenemos más rey que Dios. No es esto que no toman este tipo de cosas en la Biblia y la hacen literal. Sí, lo harán, reintroducirán ese concepto davídico o el concepto donde Dios dice que gobernaba como una teocracia. Entonces, Martín, si vas a la imagen profética y vas a Daniel y vas al capítulo 2 de Daniel, donde por supuesto tenías la imagen que muestra o representa los reinos tal como vendrían consecutivamente a la tierra. Y leemos esta profecía, entonces vemos que la cabeza de la imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies parte de hierro y parte de barro. Esa es la progresión de Babilonia al encuentro de Medio-Persia, Grecia y Roma, a la división de Roma y los estados de Europa. Y no tenemos que conjeturar, la Biblia se expresa a sí misma.
Vi hasta que una piedra fue cortada sin manos. Así que aquí hay una intervención divina, una roca, sí, sin interferencia humana de ningún tipo. ¿Qué hirió la imagen en sus pies? No en la cabeza, no en el resto, en los pies. Ese es el reino final. Esos son los 10. Los 10 que eran de hierro y barro y se rompieron en pedazos. Así que los sistemas políticos o sistemas políticos religiosos serán destruidos por la roca, que es cortada no por medios humanos, sino por intervención divina. Eso es bíblico, ¿cierto? Ok. Entonces estaba el hierro y el barro, que es la artesanía de la iglesia y la del Estado. El cobre, la plata y el oro roto en pedazos. ¿Por qué, Martín? Porque la ideología de Babilonia no ha desaparecido. Todavía está ahí. La estructura puesta por los medopersas, el mitraísmo, en el que se basan muchos sistemas eclesiásticos de la iglesia, no se ha eliminado. La filosofía griega, que está impregnada en todos los sistemas religiosos. La ley romana está impregnada en todo. Y el arte estatal y el arte de la iglesia están nuevamente todos queriendo unirse como uno. Aunque no deberían, porque el uno no debía unirse al otro. Por lo que se rompieron en pedazos juntos y se convirtieron en como paja de verano. Y el viento se los llevó sin que se encontró lugar para ellos. Y la piedra que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Así que ese es el reino de Dios. Según la profecía, ¿cuándo viene el reino de Dios? Entonces, cuando Cristo destruye estos reinos, será cuando el reino de Dios vendrá. Ok, ¿hay lugar para el dominionismo aquí? No, no hay lugar. Porque el reino se establecerá cuando todo sea destruido. Así que la iglesia no gobernará. Dios, Jesús gobernará. Así que el reino de Dios no vendrá hasta que las estructuras terrenales, cualquiera que hayan sido a lo largo de la historia, hayan sido destruidas. Sí. Y la ideología asociada con esto. ¿Esto es bíblico? Sí. Ok. Eso es lo que dice la Biblia. Así que sigamos. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino. Verás, ¿los humanos estarán involucrados en eso? No. Que nunca será destruido y el reino no será dejado a otra persona, sino que se romperá en pedazos y consumirá todos los reinos y permanecerá para siempre. Eso está muy claro. No creo que no puedas entender esto. Ok, ¿está el dominionismo en armonía con las escrituras? No. Lamentablemente no. Martín, ¿cómo puedes ser tan arrogante? Bueno, he leído lo que dice la Biblia. Ok, esa es tu licencia para la arrogancia eclesiástica. Ok, la visión de Daniel 7. Vayamos allí. Y vi en la visión de la noche a uno como el Hijo del Hombre venir con las nubes del cielo, y venir al anciano de días, y lo trajeron cerca delante de él. Este es un evento que está sucediendo en el cielo. Y ese es el título que Jesús tomó sobre sí mismo cuando estaba en la tierra. Entonces Él está diciendo que Él es el Hijo del Hombre. Sí. A quien en el cielo ya se le dio ese poder y se le dio dominio, gloria y el reino. Entonces, ¿dónde está el dominionismo? Ah, es suyo, es suyo. Y dijo que cuando estuvo aquí el reino de Dios se ha acercado. Eso era Él que estaba aquí. Cerca, no es lo mismo que aquí. Muchas de las letras son iguales, pero hay una diferencia entre una N y una H. Sí. Y muchos están presionando y habrá persecución y habrá confusión y habrá toma de decisiones, etcétera, etcétera. Pero el reino vendrá, ¿cuándo? Cuando Jesús venga. Ok. Ya es el rey. Él es rey. Se le ha dado a él. Ha sido coronado. Ha sido coronado. Ya él es rey. Pero no ha establecido su reino. Tiene que establecerlo primero, sin intervención humana. Reformulemos eso. No, enfaticemos eso. Sin tu intervención humana. El humano dice, no, tomaremos el asunto en nuestras propias manos. Él vendrá y destruirá todas las estructuras terrestres. Y luego esta profecía se cumplirá
Entonces, si puedo decir esa simple frase, no hay ningún presidente en la tierra que establezca algo para resolver cualquier cosa por Dios. Jesús tiene que venir y hacerlo. Sí, es un intento terrenal que fracasará, como lo hicieron todos los demás. De hecho, este fallará horriblemente porque terminará con plagas. Ok, para que todas las personas, naciones, lenguas y lenguas le sirvan. No solo las naciones cristianas. No, porque el dios-minonismo tiene sus ojos puestos en el mundo entero. Pero básicamente están apuntando a las naciones cristianas. Bien. Entonces su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino es el que no será destruido. ¿Ese reino está aquí ahora? No, no. Pero es una promesa. Ok, veamos el verso 18. Pero los santos del Altísimo tomarán el reino y poseerán el reino por los siglos de los siglos. Incluso por los siglos de los siglos. Cuando los santos se vuelven parte de este reino, Martín, solo cuando Jesús venga, solo cuando Jesús venga. Daniel 7:22. Y vino el anciano de días y fue dado juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el momento en que los santos poseyeron el reino. Entonces, ves que no hay, si vuelves al dispensacionalismo, no hay lugar para ello. No. Y el juicio fue dado a los santos. ¿Cuándo se entregará el juicio a los santos? Una vez que Jesús haya venido. Eso solo confirma un juicio que ya tuvo lugar. Sí. Esto tendrá lugar durante el milenio. Sí. Entonces, ellos son los que junto con Cristo determinan que sus juicios fueron verdaderos y justos. Justos son tus juicios. Eso es lo que sucederá. Ok. Es un juicio confirmatorio. Un juicio confirmatorio. Daniel 7:24. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán. Y otro se levantará después de ellos. Y será diferente del primero. Y someterá a 3 reyes. Esta es la caída del Imperio Romano. Y fuera del Imperio Romano surgirán 10 naciones. 3 de ellas se opondrán a este otro poder que surge y tiene que ser desarraigado. Eso sucedió históricamente cuando los érulos, los vándalos y los ostrogodos fueron eliminados para que el papado pudiera ascender a la silla papal y tomar sobre sí la herencia de Constantino. También basado en el fraude, por cierto. Y hablará grandes palabras contra el Altísimo, y desgastará a los santos del Altísimo, y pensará en cambiar los tiempos y las leyes, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y este periodo de tiempo lo encontramos en el libro de Apocalipsis, que se refiere al tiempo de la supremacía papal, sí, que terminó en el 1798, donde hablará grandes palabras contra el Altísimo, eliminará la expiación de Jesucristo. Es decir, ¿es eso hablar contra el Altísimo? Eso es una completa blasfemia. Se pondrá en el lugar de Cristo, desgastará a los santos y los perseguirá. ¿Hizo eso? Sí. Cambió los tiempos y las leyes. Oh, sí. Ese fue su principal. Sí. Por cierto, la gente nos escribe constantemente y nos dice, ya sabes, ¿cómo sabemos que el sábado sigue siendo el día correcto? Porque mantenemos el calendario gregoriano. El calendario gregoriano nunca cambió el ciclo de la semana. Solo cambió la fecha. Eso es tan importante. Creo que avanzó 10 días o algo así, sí. Serán entregados en sus manos para este periodo de tiempo que es, por supuesto, los 1260 días. O los 3 años y medio profético, día por año, los 1260 años de supremacía papal desde el 538 hasta el 1798, cuando le quitaron el poder secular. Pero el juicio se sentará y le quitarán su dominio y lo consumirán y destruirán hasta el fin. Esa piedra saldrá y destruirá totalmente los reinos terrenales. Y el reino y el dominio y la grandeza del reino bajo todo el cielo le será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno y todo dominio le servirá y obedecerá. Ya no habrá nadie que se oponga a este reino, ni nadie gobernando en su nombre. Nadie está gobernando en su nombre. Ese es el reino de Dios.
será establecido y será establecido cuando Dios venga. Bueno, este es el Antiguo Testamento, muy claro. Sí, vayamos al Nuevo Testamento. Mateos 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Está disponible para vosotros? Sí. ¿Está disponible para ti? ¿Jesús vino y destronó a César? No. No literalmente. No. Bueno, está bien. Marcos 1:14. Ahora, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el evangelio. Está disponible para vosotros. Está ahí ahora. Todavía está disponible para ti hoy. Ok. ¿Quién es el rey de este reino? Jesús. El segundo templo, que era inferior en estructura, era mayor que el primero. Sí, porque el Rey de Reyes caminó en el segundo templo, exactamente. Ok, así que analicemos esto un poco. Así que los judíos esperaban un reino temporal, pero no entendían los plazos ni la naturaleza del reino. No vieron al siervo sufriente predicho en Isaías, ni entendieron la naturaleza del conflicto cósmico que se estaba librando y que tendría que alcanzar su culminación antes de que el reino de Dios pudiera establecerse. Aquí hubo una guerra ideológica que se implementó y universalmente todos tuvieron la oportunidad de decidir. Los primeros discípulos llegaron a China, llegaron a Japón, llegaron al fin del mundo. Cada nación ha tenido una oportunidad y nosotros tendremos otra oportunidad. Es decir, que estabas ahí, la gente lo ha visto en el episodio anterior. Ahora, ¿qué es la verdad? Y si caminó allí en Jerusalén, sigue igual, sí, no ha cambiado desde la primera vez que Jesús estuvo allí. Ahora, hay algunas personas que dicen, ¿sabes? No ha llegado el evangelio a todo el mundo y no será predicado en todo el mundo y luego os vendrá el fin. Pero déjame decirte, el mundo entero ahora tiene teléfonos celulares. Y el mundo entero, incluso en las áreas más oscuras, usaron máscaras cuando se lo dijeron. Y muchos tendrán que tomar una decisión a favor o en contra de Cristo. ¿No es eso lo que está ocurriendo en todo el mundo? Como una bomba atómica propagándose. Ok. Hay gente que ve visiones, ¿sí? En los países islámicos, foros de streaming, ¿sí? Entonces, Martín, este reino que está a la mano, todavía está a la mano. Y puedes elegir a favor o en contra de él. Si eliges el dominionismo, ¿no estás eligiendo otro reino? Lamentablemente sí. Ok, Mateo 10:6. Pero ve más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y mientras va predicando diciendo que el reino de los cielos está cerca. Ahora, ¿qué significa esto? Sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, expulsa a los demonios. ¿Habéis recibido gratuitamente? ¿Da gratuitamente? ¿Es lo que querían? No. Querían deshacerse de los romanos. Exactamente. Querían el dominionismo. Sí. ¿Lo consiguieron? No lo consiguieron. Entonces los judíos rechazaron el reino espiritual. Rechazaron al Nuevo Testamento y la escatología que conduce al reino final de Dios. Todavía están esperando implementar el dominionismo. La misma cosa. Juan 19:15, pero clamaron, llévenselo, crucifíquenlo. Pilato les dijo, ¿crucificaré a vuestro rey? Eso debe haberlo vuelto locos. El sumo sacerdote responde, no tenemos más rey que César. Y eso es típico de lo que tenemos hoy todavía. ¿No es exactamente lo que está sucediendo? Mateo 21:42. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las escrituras esta piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la cabeza del ángulo? Esto es obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y dado a una nación que produzca sus frutos. Así que cuando Jesús murió en esa cruz y esa cortina se rasgó de arriba abajo y la diferencia entre los judíos y los gentiles se desvaneció en el olvido, ¿eso era aceptable para ellos? No. Ellos continuaron.
Pero fue una realidad. Ok. ¿El evangelio llegó a los gentiles? Sí, sí. Y es interesante que esta misma piedra que fue rechazada será la que destruye esos reinos. Sí, y será rechazada nuevamente a favor de una piedra falsa. Oh, bueno, eso es exactamente lo que estaba pasando. Mateo 23:13, pero ay de vosotros, escribas y fariseos, porque cerráis el reino de los cielos a los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Así que si luchan contra este sistema, están luchando contra Dios. Sí, el reino de los cielos. Así que no hay reino terrenal que se establecerá aparte del de Dios. Cristo se establecerá. Entonces, estaría de acuerdo en que estos versículos indican claramente que la nación judía nunca cumplirá la condición del reino y que la iglesia cristiana fue levantada como herederos a la promesa de Dios. Sí. Ok. ¿Se suponía que debían duplicar los errores de los judíos? ¿Los cristianos? No. Pero ellos lo hicieron. Tenían que aprender de sus errores, pero hicieron exactamente lo mismo. Sí, sí. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión no sirve de nada, ni la circuncisión, sino una nueva criatura. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿No quiere una forma exterior? Él quiere un cambio de corazón. Y todos los que caminan según estas reglas, paz y misericordia para ellos, para el Israel de Dios. Entonces, ¿quién es el Israel de Dios? Aquellos con un corazón cambiado. Así es. Eres la generación elegida. Primera de Pedro 2:9, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo peculiar. ¿A quién le está hablando? A todos los que tuvieran el corazón cambiado. ¿Está hablando con los cristianos? Sí. La fe en Jesús. Para que anunciéis las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto incluye a los judíos que quieren aceptar esto. Cada nación, tribu, pueblo. Nadie está excluido de esta elección. El reino de los cielos está cerca. Tomen una decisión. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa, por lo que deben estar en Cristo para poder alcanzar las promesas. ¿Cierto? No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces, no hay ningún reino terrenal aquí que puedas elegir. Tienes que elegir un estado de corazón. Sí. Apocalipsis 5:9. Y cantaron una nueva canción que decía: Tú eres digno de tomar el libro y abrir los sellos de ello, porque fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de cada linaje, lengua y pueblo y nación. Hay solo uno que establece el reino. Ahora, sí. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. Y cualquiera de estas naciones, todos tienen acceso al reino. Y Él no necesita ninguna ayuda. No quiere que una iglesia lo haga por Él. No, porque lo van a estropear, como lo han demostrado una y otra vez en la historia. Y al hacerlo evitarán que personas entren al reino real, porque han establecido uno falso. Y Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Ahora o en ese futuro reino, en el futuro. ¿Te sientes como si estás reinando, Martín? No, en absoluto. En estos miles de años, ¿has logrado reinar? No. Pero están decididos a intentarlo de nuevo. ¿Estaría de acuerdo, Martín, en que la elección es entre dos reinos? Sí. Es el reino de Dios y es el reino de Satanás. El reino está cerca, invadiendo el reino de Satanás. Sí. ¿Estaría de acuerdo con eso? Él no está contento con eso, no, en absoluto, porque en esta etapa, y ves, eso es lo interesante, el reino de la tierra es en realidad suyo, sí, debido a todo el pecado que él está causando. Martín, Dios está trabajando muy duro para invadir este reino que Satanás ha establecido en esta tierra. Y Satanás está trabajando muy duro para mantener a Dios afuera. Sí, claro. Establecerá cualquier teocracia falsificada, ya sea cualquier otro sistema religioso, ya sea en la India, donde están tratando de establecer una teocracia hindú, o en países islámicos, donde están tratando de establecer una teocracia islámica, o en países cristianos, donde quieren establecer un dominionismo. Todos son intentos de mantener a la gente fuera del verdadero Dios, del reino de Dios. Eso es tan cierto. Entonces, ¿qué nos dice Mateo 12 sobre esto? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron:
que este tipo no expulsa a los demonios por sí mismo, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Cuando Cristo estaba estableciendo su reino, dijeron que Él era el poder de Satanás. Sí, así es como puede ser el mal interpretado si no sigues lo que dice la Biblia. Sí. Y Jesús conocía sus pensamientos y les dijo que cada reino dividido contra sí mismo es asolado y cada ciudad o casa dividida contra sí mismo no se mantendrá. Ahora, si miras esas citas de dominionismo que teníamos y esos teólogos, ¿están divididos? Sí, algunos dicen que no puede ser de Dios, sí, 100% opuesto en realidad. Y algunos dicen, bueno, eso es lo que tenemos que hacer, porque mira, el estado del mundo y esos dos van a entrar en conflicto, ¿cierto? Ok. Y si Satanás expulsa a Satanás, él está dividido contra sí mismo. ¿Cómo entonces permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por medio de Belcebú, vuestros hijos por medio de quién los echan. Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha venido a vosotros. Sí. Ahora, ¿todavía está expulsando demonios de la vida de las personas? Sí, seguro. Sigue siendo una elección personal. ¿Es una elección forzada o una elección libre? Es una elección libre. Y ahí es donde está la diferencia entre todos los de Satanás y de Dios. Ok. Entonces podemos decir que el reino de Dios no es político. El reino de Dios sí. Definitivamente no es. Dominionismo no es político. Sí, sí es político 100%. Ok. Juan 18:36. Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Está bastante claro, ¿sí? Pilato le dijo, ¿luego eres tú rey? Jesús respondió, tú lo has dicho, que yo soy rey. Lo dijiste. Tú eres el que lo dijo. Yo no lo dije. Tú lo dijiste. Entonces, él negó que él era un rey. No, no. En realidad lo confirmó, sí. Para esta causa nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Así que este reino cercano no se ha reemplazado por el reino hasta que Cristo haya venido. Sí, porque Él ya es rey y traerá su reino a la tierra. No será establecido aquí por algo humano. Sí. Entonces vino como rey, pero no vino a reemplazar a César, no. Fue inaugurado como rey en una ceremonia simulada. El título fue colocado encima de su cruz, ¿cierto? Sí. Mateo 2:2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Los reyes magos, sí, preguntando. Me han dicho que es Magi. Magi, no Maki. Pero tal vez incluso me equivoqué en esa pronunciación. Los hombres del Oriente, sí. Porque hemos visto su estrella en el este y hemos venido a adorarlo. ¿Sabían que el rey de los judíos en realidad lo dice los judíos en el original? Sí, que había nacido. Sí. ¿De dónde lo sacaron? De la profecía. Deben haber estudiado bien la profecía de Daniel, ¿cierto? Y Jesús se presentó ante el gobernador, Mateo 27. Y el gobernador le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dijiste. Y luego le habían plantado la corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y una caña en su mano derecha y doblaron la rodilla delante de él y se burlaron de él diciendo, salve, rey de los judíos. Así que en una ceremonia simulada todavía fue reconocido. Incluso pusieron un cetro en su mano. Y luego en su cruz colocaron sobre su cabeza su acusación escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Y fueron a Pilato y le dijeron, no digas eso. Y Pilato dijo, lo que escribí, escribí. Llegaste demasiado tarde. Martin, esta es la inauguración terrenal. Hubo una celestial. Y luego hubo una confirmación de que el sacrificio fue aceptado. Y desde ese momento todos han estado presionando hacia el reino o rechazándolo. Por su elección, sí. Y permanecerá así hasta que Él venga.
Y así permanecerá hasta que Miguel se levante y Jesús se ponga su atuendo real. Correcto. En otras palabras, el juicio se habrá completado y Él vendrá a ejecutar el juicio. Sí. Y traerá su recompensa. Sí. Entonces tenemos un rey. Pero Él no tiene un reino terrenal, porque no es de este mundo en esta etapa. Por lo que el reino eterno de Dios es inaugurado solo después del milenio, porque esta tierra está destruida con la venida de Cristo. Se lleva a cabo un juicio de verificación en el cielo. El juicio se entrega a los santos, van y comprueban si mis juicios son justos. Verdaderos y justos son tus juicios. Esa será la declaración. Solo para dejar claro, porque es importante por todo lo que hemos dicho, que cuando Jesús venga a buscar a los santos, allí el juicio ya debe haber sido ejecutado, porque hay santos y hay perdidos. Y entonces ya no quedará nada en la tierra, nada. Las ciudades están derribadas, según el libro de Apocalipsis. Todas las ciudades de las naciones cayeron, no queda nada. Entonces el reino está entonces en el cielo con Él. Sí, y luego entonces gobernarán con Él 1000 años y luego regresarán a la tierra. Pero no hay gobernante en la tierra, no. Entonces la ciudad desciende y aterriza en esta tierra. Hay una resurrección de los injustos, hay un juicio final, un fuego de destrucción y el establecimiento del reino final que durará por los siglos de los siglos. Y es un reino postmilenial. Y Cristo es el rey reinando ahí. Sí. Entonces podemos decir que en la segunda venida de Cristo, los santos serán llevados al cielo, donde se han preparado moradas para ellos, ¿verdad? Apocalipsis 21:1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y ya no hubo más mar. Así que eso no ha sucedido todavía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo de Dios del cielo, preparada como una novia adornada para su marido. Y oí una gran voz desde el cielo diciendo: He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. ¿Es eso dominionismo? No, porque Dios está excluido. Lo están haciendo en nombre de Él. Lo están haciendo supuestamente en nombre de Él. Y de ninguna manera entrará en Él nada que contamine ni que haga abominación o mentira, excepto aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Es este el reino, Martín? No va a ser dominionismo. Y me mostró un río puro de agua de vida, como cristal, saliendo del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de él, y a ambos lados del río, estaba allí el árbol de la vida que daba 12 frutos, y daba un fruto cada mes, y las hojas de los árboles eran para la sanidad de las naciones. ¿Eso está sucediendo ahora? No, de ninguna manera. Y no habrá más maldición, sino el trono de Dios, que es el reino eterno, y del Cordero estarán en él, y sus siervos le servirán, y verán sus rostros, y su nombre estará en sus frentes. En otras palabras, su carácter estará en armonía con su carácter. Apocalipsis 22:16, y yo, Jesús, envié mi ángel para daros testimonios de esas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella brillante de la mañana. En otras palabras, si él es el linaje de David, él es el rey en la línea real. Y el Espíritu y la novia dicen: ven. Martín, Dios no hace nada independientemente de su iglesia. Por eso el Espíritu Santo, junto con la novia, la iglesia, está invitando a la gente a aceptar este reino. Y el que oye dice: ven. Y el que tenga sed, venga. Que venga quien quiera. ¿Hay alguna fuerza? No. Y está abierto a todos. Déjelo tomar el agua de la vida gratuitamente. Pero Martín, esto es escatología bíblica. ¿El protestantismo profundizó en esto? No.
Desafortunadamente no, se apegaron al dominionismo y la dispersación. Sea cual sea el sistema que heredaron, lo que crean que les va a funcionar. Esa es la escatología bíblica. No puedes anularla. No. No puedes establecer tu propio sistema. Entonces, en otras palabras, podemos decir que ningún ser humano puede crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Solo Dios puede, por supuesto. Así que el reino solo estará allí cuando haya un cielo nuevo y una nueva tierra. Así que cualquier otra cosa que no sea eso es falso. Todo el esfuerzo humano para establecer el reino de gloria, mientras que el reino de la gracia abunde, es inútil. ¿Estará de acuerdo? Sí. Los seres humanos no pueden construir este reino más de lo que pueden salvarse a sí mismos. Brillantemente. Porque de lo contrario, te conviertes en Dios otra vez. Te conviertes en un Dios para ti mismo. Así que ahora mismo estamos sentados con Mateo 11:28. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el reino. Eso está disponible para nosotros ahora, está cerca. Pero se establecerá solo cuando Cristo regrese. Amén. Ok, Martín. Así que entremos un poco en la tipología para resumirlo brevemente. De modo que las batallas del Antiguo Testamento sirvan como un tipo del enfrentamiento final, que se dará entre los sistemas terrenales que serán destruidos por la roca, que es Cristo, y los sistemas celestiales. Por lo que todo soporte terrenal será cortado y no podrán comprar ni vender. Leemos eso en Apocalipsis 13:17. ¿Cierto? Eso es lo que vendrá. Así que cuando establezcan el dominionismo y usted no esté de acuerdo con su sistema, se tomarán medidas económicas en tu contra. Sí, y todo está en su lugar. Las identificaciones digitales, todas esas cosas. El pueblo de Dios estará en los estrechos del mundo entero. Se enfrentarán a ellos, según Apocalipsis 13, del 3 y 12. ¿Es así? Sí. Así que vas a tener todo en tu contra. No es muy diferente del dominionismo, donde el pueblo de Dios está gobernando y ya sabes, toma las decisiones. No. Es muy diferente a eso. Ok. Se pronunciará un decreto de muerte contra aquellos que guardan los mandamientos y se aferran a ellos. El testimonio será sentenciado a muerte por el dominionismo. Exactamente, para tratar de revertir y decir, ¿dónde irás a la muerte griega contra el dominionismo entonces? No puedes, no puedes. Es un sistema totalmente loco. ¿Hubo un decreto de muerte contra Jesús? Sí. Porque su reino no era como su reino. Sí. Así que vamos a tener lo mismo. Todo lo que pueden hacer es confiar en que Él los salvará mediante las promesas. Todo lo que pueden hacer es decir lo siguiente. Oh Dios nuestro, no lo juzgará porque no tenemos poder contra esta gran compañía que viene contra nosotros, ni sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Entonces, ¿quién es el que está hablando? La iglesia remanente. Sí, Martín, están en apuros en los últimos días. No están sentados en un trono tomando decisiones. Es exactamente lo contrario de lo que prometen, ¿cierto? Sí, es exactamente lo contrario. No hay salvación saliendo de todo este sistema. Nosotros vamos a ser perseguidos. Ok. Así que la única forma de enfrentar la crisis que se avecina es recordar. Es hermoso. De eso hablamos la última vez. Entonces, Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Él es el creador, nosotros somos las criaturas. Hasta que no nos demos cuenta de nuestra dependencia total y no encontremos nada dentro de nosotros que nos elogie, podremos realmente descansar en Él. Y este es el significado del sábado. Es señal de que reconocemos que Él es el Señor que nos santifica. Y cuando lo hagamos, el mundo entero se armará contra nosotros. Exactamente, incluyendo el dominionismo. Así que Ezequiel 20:12, además les di mis días de reposo, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, Dios que los santifico. Hágase tu voluntad como la tierra en el cielo. Venga tu reino. Hemos discutido que los ángeles de Dios guardan los mandamientos de Dios, y el pueblo de Dios guardará los mandamientos. Entrarán en conflicto con el reino del mundo. Sí, porque quieren hacer cumplir sus mandamientos. Sí. Ajá. Entonces, Dios es el ayudante del verdadero remanente.
y cantarán un cántico nuevo cuando sean entregados, ¿verdad? Apocalipsis 7:14 dice: dije al Señor, lo sabes, y me dijo, esos son los que salen de la gran tribulación, que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que para que hayan sido justificados y santificados, y cantan el cántico de Moisés, que es un cántico de liberación física de la esclavitud, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, que es un cántico de liberación espiritual. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, tú, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han hecho manifiestos. Esto es lo que sucederá al final, y los juicios vendrán ante el reino. Y solo cuando esos juicios se hayan manifestado, podemos cantar una nueva canción. Sí, no antes, no antes. Entonces, Martín, espero que los espectadores entiendan que no habrá un reino terrenal antes de que se establezca el reino celestial. Eso es escatología bíblica. Y cualquier cosa que sea contraria a ella es una interpretación falsa de lo que dicen las Escrituras. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Oremos. Padre Celestial, estamos viendo la culminación de la historia. Es como una película retratada ante nuestros ojos. La única diferencia es que esta es la realidad. Y muy pronto habrá una elección entre el reino del mundo y el reino de los cielos. Y aquellos que quieran establecer un reino terrenal dirán que es conveniente que eliminemos a los que se oponen a sus reinos, porque entonces nos quitará nuestro dominio sin darnos cuenta de que ya ha sido quitado, y será quitado físicamente cuando esa roca golpee la estatua y el viento se la lleve como polvo. Así que ayúdanos a entender estas cosas y a elegir el reino correcto. En el nombre de Jesús, amén, amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Señor Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.